Con mucho gusto, licenciada. Solo permítame un segundo. Claro. Artículo me dijo, licenciada, disculpe. 88. 88. Artículo 88 del Código Notariado. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente contra la resolución que dictare la Corte. No cabrá más recurso que de responsabilidad. Exacto. Ahora, para los que estamos siguiendo con lo que es el método de subrayar y establecer, yo pondría con fosforescente si ustedes quieren algún tipo de color o como ustedes lo estén trabajando, señalar el recurso que es el de responsabilidad. En el artículo 88 vamos a analizar en qué momento cabe el recurso de nulidad. Si ustedes se dan cuenta, al principio dice de la inspección y revisión del protocolo. Cada año a ustedes les revisarán su protocolo. Es de forma aleatoria, así que nadie sabe quién pudiera pasar o quién no pudiera pasar. Cuando esto pasa, esto es porque no se observaron las formalidades de la escritura pública. Jeremy, tienes tu micrófono abierto. Entonces, no se observaron las formalidades que conlleva el protocolo. ¿Y cuáles son las formalidades? Paso a pasito. Ahorita vamos a ver el recurso y después vamos a ver las formalidades y yo les voy a preguntar, contra esta formalidad, ¿qué recurso cabe? Entonces ustedes ya lo saben. Así que vayámonos concentrando hoy puro recurso. Contra las revisiones y la inspección que nos realiza el Archivo General sobre el protocolo, en el cual no se han cumplido las formalidades, automáticamente cabe el recurso de responsabilidad. Si ustedes se dan cuenta, yo señalaría, en el protocolo no se observan los requisitos formales, la base. Yo señalaría inspección y revisión. Me seguiría, remitirá copia certificada del acta. Cuando le está pasando a usted lo que es la revisión, nos levanta un acta. Por supuesto, de esta acta le dan copia a usted. Automáticamente usted se queda con una copia de cuáles formalidades se establecieron o verificaron en la revisión que usted no cumplió como notario. Esto lo remiten a la Corte Suprema de Justicia, señalaría Corte Suprema de Justicia. Y entonces estos resuelven con la copia certificada, resuelven y contra esa resolución cabe el recurso de responsabilidad. Veamos otro artículo más, el 105. Por favor, Anthony Josué. Con gusto, Ligda. Gracias. Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Aquí exactamente. Anthony, en este artículo vamos a observar, compañeros, de que acá vemos otra vez que contra otra resolución que emite la Corte Suprema de Justicia cabe el recurso de responsabilidad. Señalemos recurso de responsabilidad y señalemos la Corte Suprema. Ahora veamos, ¿por qué? Porque dice en un expediente de rehabilitación. ¿Se recuerdan que vimos las causas de inhabilitación y rehabilitación? Ya lo vimos en la clase anterior, repasamos también en la clase anterior. Contra estas decisiones que la Corte Suprema de Justicia establezca que no se puede rehabilitar por ciertas circunstancias, usted puede interponer el recurso de responsabilidad. ¿Vamos bien ahí?
Bueno, vámonos entonces. Estos son dos ejemplos del recurso de responsabilidad. Veamos el segundo recurso que vamos a ver, el recurso de reposición. Ese lo han visto algún poquito en administrativo, por ahí tienen un poco de idea, pero veamos el que el código establece en el artículo 98. Voy a molestar por favor a Diego Emanuel. Mucho gusto, licenciada. ¿Qué artículo dijo? 98, por favor. Artículo 98. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Excelente, gracias Diego. Diego y todos los demás, por favor subrayen el recurso de reposición. Si están usando otra técnica de subrayado, por favor señalen corte. Ahora veamos. Ante la Corte Suprema de Justicia también cabe el recurso de reposición. ¿En qué casos? Regresémonos al primer párrafo. Esto me van a ayudar todos ustedes porque ya lo hemos visto, se lo saben de memoria. Dice, para los efectos de esta ley, el Código de Notariado, el Ministerio Público. Ahí si no tienen la anotación, algunos códigos ya la tienen, otros no. Recuérdense que debe leerse PGN. Esto fue dictaminado y cambiado no expresamente, sino tácitamente a través del decreto 25-97. Por favor, tomen nota. Cuando le encontremos esta parte dice Ministerio Público, fue cambiado por la Procuraduría General de la Nación a través del decreto 25-97. ¿Ok? Dice, entonces regresemos. Para el efecto de esta ley, Código Notariado, la PGN como representante del Estado o cualquier persona particular, Darwin, cualquier persona particular tiene derecho de denunciar. Vámonos al artículo 3 y verifiquemos. Artículo 3. ¿Contra qué va a denunciar? Las causas de impedimento, las causas de inhabilitación. Vamos a ver, Jorge Giovanni, dímelas así rapidito. ¿Cuáles son las causas de inhabilitación? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Los Jorge. civilmente incapaces, los tóxicamente ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos o los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño en su cometido, y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalen los artículos 240, 41, 42, 43, 44 y 288 del Código Penal. Excelente, muchas gracias, Jorge. Así es, para recordarlo, cuando ellos el ministerio, la PGN, cualquier otra persona vea que se está afectando el código de notariado, específicamente en las causas que el notario tiene impedimento para ejercer el notariado, este puede denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, interpone la denuncia y obviamente hace saber que el notario tiene impedimento en base a que se encuentra entre las causas de inhabilitación por estar en malversación, condenado por supuesto por malversación, o que está pasando una pena, o algún delito de perjurio, bueno, delito de hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta. Entonces, en base a estos delitos, automáticamente la PGN de oficio actúa y contra esto los notarios para, obviamente,
inhabilitarlos para poder ejercer el notariado. Dice, ahora el procedimiento. Ya dijimos que cualquiera interpone la denuncia. ¿Ante quién la pone? Ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces dice el tribunal con intervención de uno de los fiscales de las salas, es decir, un auxiliar del juzgado, porque ahora ya no se llaman fiscales, ¿verdad? Tramitará la denuncia en forma sumaria. Los que ya vieron procesal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en forma sumaria? Forma sumaria. Ya tuvieron que ver procesal, los juicios de conocimiento. Juicio sumario, así es Leonel Arturo Zipaque Cruz. Juicio sumario, así es. Ahí debe entenderse como juicio sumario, en forma sumaria, es decir, juicio sumario. Con citación del notario, citan al notario, quien ordenará que practique las diligencias que se estimen pertinentes. ¿Para qué? Para investigar la causa, si es cierto lo de la denuncia, sino recuerden que cualquiera puede interponer una denuncia, pero debe ser probada para ver. Entonces, este notario también tiene información que dar y proporcionar para defenderse, obviamente, el debido proceso, el derecho de defensa, el 12 de la Constitución y todo, para poder establecer y manifestar por qué no esté de acuerdo con que se le dé o se le cause una incompatibilidad para el ejercicio de como notario. Y obviamente sabemos que contra esta resolución que conozca los causas de impedimento para ejercer el notariado, cabe el recurso de reposición. ¿Sí? ¿Entendemos ahí? ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿No? No, licenciada. Ok, gracias Silvia, muy amable. Exactamente, entonces ya vimos el recurso de reposición. Ahora vámonos al tercer recurso. Anoten, por favor. Recurso de reconsideración. Vamos a molestar el perdón. Artículo 100. Mucho gusto. Lo vas a ir leyendo despacito porque este es bien largo y tenemos que ir estableciendo algunos ejemplos. ¿Oíste, Ethel? Por favor, comienza con el primer párrafo. Sí, los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que se hace referencia en el artículo 37 o de darlos... Tú también estás malita, ¿verdad? Sí, yo también. Ay, no, entonces no te preocupes, vamos a molestar a otro compañero. Vamos a ver a Gerardo Iván. Gerardo Iván, ¿me ayudas? ¿Sí me escucha, licenciado? Sí, te escucho, Gerardo. Muy bien, está bien. Okay. Artículo 100. Okay. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37. Ahí para. ¿Cuáles son los del artículo 37? Vamos a ver, Onelia Lucero, artículo 37. ¿A qué testimonio nos estamos refiriendo en el artículo 37? Buenas noches, licenciada. Ahorita le digo. Claro. Testimonios especiales, plicas y avisos de instrumentos cancelados. Gracias, mira. Ajá. ¿Ahí? Sí, mira, pues, el artículo 37 vemos la obligación de remitir dentro del los plazo de 25 días al Archivo General del Protocolo el testimonio especial en el cual estamos obligados, también el aviso trimestral, el aviso de una ampliación, una de cancelación, todos los avisos que se deben dar están establecidos en el artículo 37. Entonces, cuando nos estamos refiriendo en el 100, dice que dejen de enviar los testimonios a que se refieren el artículo 37. Estamos hablando del testimonio especial o el testimonio del índice. A eso nos referimos, a esos testimonios. Vamos, Gerardo, por favor, continúa. Gracias, licenciado. Dice,
o de dar los avisos a que se contrae el artículo número 38 de esta ley dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirá en una multa equivalente al 100% de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el título 15 de la presente ley. Por infracción. Ok, te voy a hablar ahí. Si tú ves, no sé si tu código lo tiene señalado, tiene una línea en medio del párrafo en algunos artículos o en algunos códigos, el que no lo tenga, pues anote ahí que esto fue reformado por el artículo 2 del decreto 15-2. Entonces se debería leer así: incurrirá en una multa por infracción que impondrá el director de archivo protocolo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está la lectura. Por favor, anoten eso, el decreto 15-2 y obviamente 7, artículo 2. También tenemos el artículo 7 del decreto 38-74. Se los voy a repetir por si los confundí. Miren pues, el artículo 2 del decreto 1502, el artículo 7 del decreto 38-74. Ok, todos emitidos, por supuesto, por el Congreso de la República de Guatemala. Y entonces, de donde dice incurrirá en una multa, nos pasamos por infracción que impondrá el director de Archivo General de Protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Pregunto, ¿alguien me puede decir dónde queda la tesorería del organismo judicial? Está en el sótano de la torre de tribunales de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo es? Es una oficina donde hay varios bancos. Exactamente. Es como una estación financiera. Exactamente, así es. Son los bancos habilitados en los cuales se puede realizar los pagos y ahora automáticamente la tesorería del organismo judicial es el órgano que recepciona todos los pagos, que es a través de los bancos. Entonces uno normalmente dice tesorería general, tesorería del organismo judicial, dice sótano, ahí están 3 bancos, ahí voy a cancelar, pero obviamente si usted es detenido en Antigua Guatemala y necesita pagar una multa, no se venía a pagar a Guate la multa, lo hacen en el banco allá y obviamente esta tesorería realiza. Entonces, esto es a través de los bancos, realizan el pago. Muchas gracias. Ahora veo las manos levantadas. Bien la tuya, Diego, y después con Ethel. Te contesto, Diego, dime. Sí, licenciada, era solo para aclarar, yo creo que el decreto es el 15-72. Entonces tengo mal porque fíjate que tengo 15-2. Entonces apunté mal. Voy a verificarlo. Muchas gracias, Diego. Te lo agradezco. Lida dice reformado por el artículo 2 del decreto 1572, el artículo 7 del decreto 38-74 y el artículo 69 del decreto 55-2010. Así es, que la ley de extinción de dominio se va actualizando. Los primeros artículos, los 2 primeros decretos, usted va a leer que obviamente es que se reformó la equivalencia del porcentaje. Eso es lo que nos basa. Todo lo demás se refiere a qué instituciones o a través de qué formularios se cancelan. Con los 2 primeros vamos a entender por ahí y lo demás nos vamos poco a poco. Gracias a los 2 por su participación. Por favor, Ethel, dime. No te escuchamos, tienes tu audio apagado. Perdón. Mi código dice que incurrirán en una multa de 2 quetzales por infracción. ¿De 2 qué? 2 quetzales. No, ese todavía es el anterior de esta nueva reforma. Por favor, revísalo, ¿ok? Yo quisiera pagar los quetzales, pero no me dejan pagar los quetzales. Bueno, son 25 quetzales y ahorita ya están haciendo unas reformas que son 35, entonces por ahí vayan anotándolo, ¿ok? Ahora sí, José René, tienes una pregunta, dime.
Sí, era la misma licenciada, disculpe, sobre los 2 quetzales que estaban cobrando. Ajá, así que tal y como, mira, Fernando nos ayudó, hasta nos dio las extensiones de la planta baja y de contabilidad para todo lo que es el tema del organismo judicial. Gracias, Fernando David. Y Luis Carlos dice, ¿ya cambió? ¿Ya cambió qué, Luis Carlos Castillo del Cid? ¿La multa Y o los números? ya cambió, ya pasó de 25 a 35, Oli. Está en ese plan. Ahorita fíjate que cuando hacemos reingresos, automáticamente algunos nos cobran 35, pero para las multas seguimos con 25, ¿ok? Gracias, Lick. Para servirte. Ok, vamos, terminemos entonces. Siguiente párrafo, por favor. Muy bien. Dice, todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado. Sí, sigamos. Audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se impondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia. No cabrá ningún otro recurso. ¿Y sigue? Siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole entre 500 y 3,000 quetzales. Esto lo tengo subrayado. También, te voy a decir. De la resolución recurrida. Ok, muchas gracias, muy amable, Gerardo. Entonces, vamos a ver. Recuérdense, el director general viene, le da la audiencia al notario para que éste manifieste en contra de la resolución. En contra de la resolución cabe el recurso de reconsideración. Es contra la multa impuesta por alguna de los testimonios del artículo 37. Sobre la reconsideración, este recurso hay una excepción, no se interpone ante la Corte Suprema, sino se interpone ante el director, y este lo recibe con una providencia, lo eleva a la Corte Suprema de Justicia, quien conoce este procedimiento, este recurso, a través de incidente. Incidente podría ser de hecho de derecho, tal y como lo han visto en la ley del organismo judicial, y automáticamente contra la resolución que emita la Corte Suprema de Justicia ya no cabe nada. Ahora, si ustedes lo pueden comparar para atrás con otros recursos que estábamos viendo, vimos que contra las resoluciones de la Corte se interpone tal cuestiones, pero el asunto o a lo que deviene esta resolución no es la misma que los otros casos. Entonces, cuando sea contra una multa, únicamente ustedes interponen la reconsideración ante el director y el director eleva y la Corte Suprema de Justicia declara con lugar o sin lugar, y automáticamente dice, si declara sin lugar, procede, aparte de ningún recurso, interpone la multa para todas las cuestiones. ¿Estamos ahí o tenemos una duda? ¿No? Licenciada. Claro, Gerardo. Fíjese que acá dice, las frases subrayadas fueron declaradas inconstitucionales, que aquí sería entre los montos, dice entre 500 y 3,000, no sé cuál será, si es correcto. Así es, te voy a leer la anotación que tengo en el mío, y dice que esta norma fue suspendida provisionalmente y después, obviamente, después definitiva. Lo tachado fue declarado inconstitucional mediante las sentencias de la Corte de Constitucionalidad de fecha 14 de agosto de 2012, publicada en el Diario Oficial 14 del 9 del 2012, del expediente
2729-2011. Si no lo tienen en su código, anoten expediente 2729-2011. Obviamente la Corte de Constitucionalidad lo pueden buscar a través de la página y automáticamente podrían verificar ahí. ¿Ok? Gracias, Gerardo, te lo agradezco bastante. ¿Entendemos entonces el recurso de reconsideración? ¿Sí? Licenciada, todo claro, gracias. Sí, licenciada, gracias. Ok, Perdón, vámonos. licenciada, entonces, ¿no me puede asegurar usted de cuánto es la multa? De 25 quetzales. Ajá, eso es lo que yo tengo, y como el compañero habla de 500 a... Sí, pero como él también te ayudó y te dio, y te acabo de leer el expediente 2729-2011, ahí fue declarado inconstitucional, entonces ya no hay una multa que sobre la multa, sino automáticamente ya no reconsideran la cantidad o el monto por cada instrumento, sino automáticamente ya se queda el del establecido en el primer párrafo. Decimos 25 quetzales, ¿quién va a interponer en una reconsideración? Pero recuérdense que hay notarios que se les pasa el plazo y automáticamente son 100, 200 escrituras. Entonces ahí podrían ustedes plantear el recurso de reconsideración porque había mucha cola, se atrasaron, no venían a tiempo, estaba lloviendo, alguna posible cuestión que ustedes pudieran considerar de fuerza mayor. ¿Ok, José Gracias, René? licenciada. Para Gracias. servirte. Josué Rogel, dime. No, licenciada, estaba levantando la mano para leerle al compañero cómo quedó ya reformado. Yo tengo el reformado ya, entonces dice, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándose entre 500 y 3,000 quetzales, según sea el monto de la resolución recurrida. Pero entre paréntesis dice, y esta frase está subrayada, las frases subrayadas fueron suspendidas provisionalmente por auto de la Corte de Constitucionalidad del 28 de julio del 2011, expediente 2729-2011. Para que le quede claro al compañero José René. Gracias, Darwin. Así es, ese expediente fue el que vimos, el que vamos a anotar, y automáticamente por eso está subrayado ahí, para que no se pueda ver, ¿ok? Bueno, entonces, por favor, veamos el cuarto recurso. Recurso de apelación, ¿sí? Por favor, vamos a molestar a Víctor David. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Perdón. Hola, licenciada, buenas noches. Ahí espero se recupere pronto. Gracias, Víctor, te lo agradezco bastante. Te quiero molestar, por favor, Víctor, con el artículo 107 del Código de Notariado. Artículo 107. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Así es, Víctor. Por favor, todos subrayamos. Será apelable. Es decir, aquí podemos interponer el recurso de apelación. Aprovechando, les voy a contar una historia. Vi un memorial que decía, interpongo el recurso apelable. El artículo 107. Por favor, apelable es la acción de apelar. Entonces, obviamente viene de apelación. Entonces, por favor, interponen el recurso de apelación. ¿Ok? Y si le quieren poner ahí recurso de apelación, enhorabuena. Ok, aquí veamos entonces. Dice, el notario pidiese liquidación de honorarios.
el juez ordena a la secretaría para que se le informe si se ajusta al arancel. Hay momentos que ustedes van a interponer, obviamente, el incidente de liquidación de honorarios por realizar algún acto o alguna cuestión, la cual obviamente podrá ser revisado conforme al arancel. Se recuerdan que vimos que el arancel establece un parámetro de lo mínimo y lo máximo que podríamos cobrar, aunque por supuesto está la libertad de contratación entre las partes, ¿sí? Pero cuando las partes, el notario y el cliente, no ha establecido un precio, nos vamos al arancel, ¿sí? Ok. Dice, da vista por 2 días, yo le pondría un plazo ahí a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada, la aprobará sin más trámite. Viene y lo aprueba, por supuesto. Al aprobarlo automáticamente la secretaría, obviamente lo hace en un auto en base a los tipos de resolución, decretos y autos, lo hace en un auto y contra este auto se interpone el recurso de apelación. Y obviamente dice, y al estar firme, dará origen al título ejecutivo. El convenio entre las se vuelve un convenio, se vuelve un título ejecutivo, el cual yo tomo el título ejecutivo y me interpongo en juicio en la vía de apremio para retribuir o cobrar a mi cliente esta liquidación. Recuérdense que también en las causales donde cabe la vía de apremio, perdón, ahí están las resoluciones emitidas, entonces ahí ustedes pueden ampliar en el artículo donde establece la vía de apremio. Y obviamente también se puede llevar a cabo en incidente de cuerda separada, es decir, incidente accesorio que puede ir paralelo el título ejecutivo y cuerda separada para que case en esto y obviamente poder reclamar los honorarios que su trabajo que ustedes realizaron contra algún cliente que no pagó o por supuesto alguna otra cuestión que dejaron ambigua o no pactaron, ¿ok? ¿Sí? Veamos otro ejemplo del recurso de apelación. Vamos a ver María Margarita. Buenas noches, María Margarita. Te molesto con el artículo 21 literal C, pero nos vamos al 21 entero, por favor. Ay, perdón. Este no es del código de notariado. Perdón. Les quiero poner el código artículo 27 de la ley de colegiación profesional. ¿La tienen todavía por ahí? ¿O se las proyecto? Quien lo tenga, vamos a ver. Las voy a proyectar a los que no la tengan. Así, artículo 27, por favor. Aunque lo vimos el día de ayer, ¿se recuerdan? Ayer no, fue el martes, perdón. No, fue el martes. El martes, perdón. Es que yo estoy emocionada que todos los días los miro. Aplica el 27 de la ley de la clase anterior, apelación y ejecución de sanciones. Así es, artículo 27. Dice, las sanciones acordadas por el Tribunal de Honor son definitivas y únicamente apelables ante la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales, de conformidad con el reglamento de apelaciones de dicho órgano. Excelente, muchas gracias. Otro ejemplo del recurso de apelación que cabe en el tema de notariado, solo que obviamente a través de la ley conexa, que es la ley de colegiación profesional, dice contra la sanción interpuesta por el Tribunal de Honor. Bien, el Tribunal de Honor me sanciona por faltas a la ética. Se recuerdan que también pusimos una causa más para algún tipo de impedimento. Entonces, cuando esta sanción ya es definitiva, uno interpone el recurso de apelación ante la Asamblea de Presidentes. Se recuerda que vimos el Colegio de Abogados, el cual se conforma por Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Entonces, automáticamente contra este colegio, contra la Asamblea, que son los miembros del colegio, forman lo que es el colegio profesional. Pero todos los presidentes de los colegios, se recuerdan que vimos el día martes, forman una asamblea de presidentes. Contra estos, automáticamente, saludos al hijo de Merari, automáticamente
automáticamente contra esto se interpone lo que es el recurso de apelación. ¿Sí? Por supuesto, por todos lados ustedes van a comenzar a ver que la USAC tiene varios reglamentos, acuerdos, varias instituciones. Ustedes tienen que ir viendo, el Archivo General de Protocolo saca acuerdos circulares en la cual va dándole forma a los lineamientos y obviamente los requisitos que ellos van pidiendo para ingresar cierta documentación, para que lleve todo lo que es a consecuencia y en orden, todo lo que son las actividades para que desempeñen el archivo y el notario pueda presentar todo un poquito más ordenado, con más congruencia y obviamente poder dar información. ¿Alguien tiene duda de los recursos? ¿No? Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿podría hacer así un resumen breve de cada recurso de lo que vimos hoy? Y así se va a descansar, licenciada, porque miro que está bien. Gracias, Noé, te lo agradezco mucho. No sé si es tan amable, Gracias. licenciada, para reforzar un poquito y así descansamos todos también. No te preocupes, cabal, y vamos a terminar la clase hoy aquí. Pero así es, ¿no, Eduardo? Vamos con lo que son. Tenemos 4 recursos que podemos manejar en el ámbito de notariado. El recurso de responsabilidad, el recurso de reposición, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. El de responsabilidad, obviamente, establece en los momentos procesales que se interpone este recurso, artículo 88 y 105 del Código de Notariado. El de reposición lo encontramos fundamentado en el artículo 98 del Código de Notariado. El de reconsideración, artículo 100, literalmente la reconsideración es contra aspectos pecuniarios, entonces automáticamente ahí habría una deficiencia o una multa contra usted, entonces por eso está pidiendo una reconsideración, ¿verdad? Usted no puede pagar toda la cantidad que debe cancelar, entonces usted comienza a mostrar por qué debe ser reconsiderado. Por el último recurso, que es el recurso de apelación, y obviamente lo vimos en el ejemplo del artículo 107 del Código Notariado y en el artículo 27 de la Ley de Colegiación Profesional. ¿Sí? ¿Alguna duda más, jóvenes? Lisette Andreina. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola, buena licenciada, buenas noches. Solo tenía duda en qué artículo dijo que estaba el de reconsideración, perdón. Con gusto, artículo 100 del Código Notariado. Gracias, muy amable. Para servirte, Ingrid Elizabeth, dime, Ingrid. Buenas noches, licenciada. ¿Podría repetir sobre la apelación contra los miembros del Colegio de Abogados? Claro, con mucho gusto, tal y como lo establece el artículo contra la Ley de Colegiación Profesional. Te la voy a proyectar para que tú veas ahí, se interpone ante los presidentes, que es la Asamblea de Presidentes del Colegio de Abogados. Te lo presento ahorita, ¿viste? Ahí está, ahorita la van a visualizar. Ahí te me sale otro formato. Ahorita te vas al artículo 27, Ingrid Elizabeth. ¿Tienes ahí a la mano tu artículo, tu ley?